Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Estaremos continuando con nuestro estudio de la segunda epístola a los Tesalonicenses. En el capítulo 1 estaremos estudiando los versículos 6 hasta el 12. En esta epístola, como hemos estado viendo, Dios nos habla acerca de cómo a través de esa vida en Cristo, a través de su palabra, nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios muchas veces, como lo vemos en este primer capítulo, pues incluye también la tribulación, incluye la prueba, incluye aquellas aflicciones que pueden venir a nuestras vidas y llevar nuestros corazones a la gran necesidad de refugiarnos en Cristo. Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora en esta epístola de segunda de Tesalonicenses. Vimos cómo Dios nos llama a crecer, a no mantenernos estancados o de alguna otra forma acomodarnos en nuestra vida espiritual por medio de aquello que ya conocemos o que tenemos en Cristo, sino que Dios nos llama a crecer, a avanzar en nuestra comunión con el Señor, a buscar cada vez más ir hacia adelante, ir creciendo. Ese es el propósito, sin duda, de Cristo en nuestras vidas, y su anhelo es que nosotros lo podamos experimentar. Así es que hoy vamos a ver también en nuestro estudio cómo el Señor nos da una exhortación maravillosa a través de una advertencia y una promesa. Podríamos llamar este estudio las retribuciones del Salvador. Y lo vamos a ver, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das de compartir nuevamente tu palabra. Y pedimos tu dirección, que a través de este pasaje tú puedas enseñarnos, guiarnos y alentarnos, Señor, a perseverar en ti. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Este es el pasaje que estamos estudiando. Y vamos a leer el versículo 5, que fue donde nosotros nos quedamos en nuestro último estudio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, hablábamos un poco de esto, acerca de cómo Dios nos habla en su palabra sobre el padecimiento y cómo este es parte del plan de Dios muchas veces para la vida de sus hijos. No porque Dios quiera afligirnos, no porque Dios quiera destruirnos, sino porque Él quiere pulirnos, pulir nuestra fe, prepararnos para ese encuentro con Él. Y esto muchas veces requiere la prueba, requiere aquellas circunstancias en nuestras vidas en las que nosotros necesitamos reconocer que no podemos, para que entonces podamos acudir a Él y dependamos de Él. Bueno, lo habíamos visto y fíjense cómo lo dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. No debemos olvidar algo, no debemos olvidar que nosotros somos herederos del reino por medio de Cristo. Es decir, que nosotros padezcamos no nos hace ganar el cielo. Es importante entender esa diferencia. Dios nos enseña claramente en la Biblia que nosotros somos herederos del reino por medio de la gracia de Dios en ese nuevo nacimiento del cual el Señor Jesucristo nos enseñó. Si por ejemplo vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 de este Evangelio de Juan, y recordamos lo que el Señor dice acerca de quiénes son llamados o quiénes son hechos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que es a través de la fe que esto se apropia, pero debemos reconocerlo. Es el nuevo nacimiento el que nos lleva a ser herederos en Cristo. Si nosotros vamos a Romanos, la epístola de Romanos, y leemos en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, el versículo 17, acá leemos nosotros lo siguiente. En Romanos capítulo 8, versículo 17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Debemos aclarar algo, porque muchas veces se causa esa confusión y pareciera ser que aquel que sufre en esta tierra entonces tiene el cielo seguro. Pero no es eso lo que el Señor enseña en su palabra, y no es eso, por supuesto, lo que en esta epístola el apóstol Pablo está escribiendo. Porque nuevamente nosotros somos herederos del reino solamente por medio del nuevo nacimiento. Solo existe un camino hacia el cielo, un camino hacia el Padre,
Y el mismo Jesucristo nos lo dijo ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Debemos reconocerlo, y en Juan capítulo 3, versículo 3, Él nos enseña a través de aquel discurso que tuvo con Nicodemo, en aquella noche que Nicodemo le buscó. El Señor simplemente le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. Él enfrenta y le hace ver su necesidad y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente, somos herederos del reino, somos herederos coherederos con Cristo, y esto quiere decir que estaremos en la presencia de Dios y compartiremos todas aquellas cosas maravillosas que el Señor preparó para nosotros, no por lo que nosotros sufrimos, sino porque a través de Cristo Él abrió el camino de la reconciliación del hombre con Dios. A través del nuevo nacimiento nosotros venimos a ser parte de esa familia del Señor y coherederos con Cristo. Bueno, ¿qué es entonces lo que el apóstol Pablo dice acá? Cuando dice, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Debemos entender que el sufrimiento nos prepara y nos hace dignos. Es decir, cuando nosotros sufrimos por el nombre de Cristo, entonces esto es una muestra clara de que Dios ha transformado nuestro corazón y nos prepara para estar en su presencia. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo escribe a Timoteo lo siguiente: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la idea, es lo que Él está diciendo. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo enseñó esto, y el apóstol Pablo está hablando a la luz de aquel pasaje que nuestro Señor Jesús nos dejó en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, en donde nosotros leemos acerca de la persecución que viene a aquellos que viven para Cristo, por el simple hecho de estar en Cristo. No encajan en el mundo, ya no son parte del mundo, ya no somos parte del mundo. Y estando en Cristo y no siendo parte del mundo, el mundo nos perseguirá. Es a la luz de esto que el apóstol Pablo está escribiendo. Si leemos en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Bueno, lo que el Señor Jesucristo enseñó aquí es muy sencillo. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, somos de Cristo. Le pertenecemos a Él, ya no pertenecemos al mundo. Y entonces el mundo se levantará en contra de nosotros como se levantó en contra de Cristo. Esta es una muestra clara de que el Señor está en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, y esto entonces prepara nuestro corazón para nuestro encuentro con Él. Cuando el apóstol Pablo dice que para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, él está hablando de esto, está hablando acerca de cómo el sufrimiento prepara el corazón del creyente para vivir de una forma fiel a Cristo y a través de esto entonces glorificar al Señor. Un día al llegar a su presencia nos gozaremos juntamente con Él. Es lo que Él está escribiendo. Al tomar una posición firme por Cristo y padecer por causa del nombre de Cristo, mostramos entonces claramente en nuestras vidas, por medio del poder y la gracia de Dios, que Cristo nos ha hecho dignos herederos de su gloria. Esto lo veíamos anteriormente y ahora vamos a regresar a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, en donde nosotros leemos lo siguiente. Vamos a leer del 6 al 10 y dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, es un pasaje tremendo el que tenemos delante de nosotros, y lo que tenemos acá son dos grupos de personas. El Señor siempre hace esta división en la palabra de Dios.
engloba a todas las personas dentro de dos grupos, aquellos justos o injustos, los que han creído en Cristo, los que le han rechazado. Aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han lavado sus pecados con la sangre de Cristo, y aquellos que sus pecados siguen sobre ellos y la pena de su pecado un día la tendrán que pagar. Realmente esta es la división que nosotros tenemos acá. Y si se dan cuenta en este pasaje, pues nos describe primero aquellos que están en Cristo, los tesalonicenses lo estaban, y si nosotros hemos venido por medio de la fe a Cristo y le hemos recibido por medio de la fe a Cristo, pues también lo estamos. Y entonces habla de aquellos que han creído. ¿Y qué menciona de aquellos que han creído? Bueno, él menciona, primero en el versículo 7 menciona reposo. Hay reposo para el Hijo de Dios. Y es una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos experimentar en el Señor. Un descanso verdadero, un reposo verdadero. Pero no solamente ahora lo vivimos, también veremos un reposo maravilloso cuando Cristo regrese. Estos versículos, como estamos viendo acá, tanto el versículo 7 como el 8, y más adelante también lo menciona en el 10, no hablan del regreso de Cristo por su iglesia, por los suyos, como lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, no. Estos versículos están hablando de aquel gran día de Jehová, del cual también hablamos en 1 Tesalonicenses 5. Es decir, ese momento en el que el Señor Jesucristo venga y juzgue a las naciones, previo a establecer su reino sobre la tierra. Los que creen, dice, tendrán reposo. Y el versículo 10 nos menciona, gozo y gloria al lado del Señor. ¿No es esto maravilloso? Creo que este contraste lo podemos observar también en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 el Señor nos dice, en el versículo 23 de Romanos 6, Él nos dice lo siguiente, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una gran diferencia. Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y que ha buscado a través del arrepentimiento y la fe en Cristo el perdón de sus pecados, ha sido perdonado sus pecados y tiene esa dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquel que le ha rechazado, el pago del pecado sobre su vida debe ser la muerte. Esa muerte habla de separación, una separación eterna de Dios, como lo veremos también en el versículo 10. Así es que Dios está hablando de estos dos grupos. Primero, aquellos que han creído. Y segundo, los que no creen. Y aquellos que rechazan la salvación por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, ¿qué tienen para su vida? Bueno, este pasaje nos describe tribulación, eso es lo que menciona el versículo 7 y 6, dar tribulación a aquellos que atribulaban a los creyentes, pero no solamente esto, pena de eterna perdición. Qué tremendo, ¿no? Es una advertencia tremenda. Excluidos de la presencia de Dios, eso es lo que dice. Ahora, no lo hace por otra cosa, sino porque la condición de pecador, eso es lo que merece. Cada uno de nosotros merecía esto y merece esto si no está en Cristo. A través de Cristo podemos ser perdonados porque Él pagó toda la pena de nuestro pecado. Pero aquel que le ha rechazado, esa pena de su pecado sigue estando sobre él. En Romanos capítulo 3 nosotros también leemos. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos recuerda nuestra condición. Y el Señor nos dice simplemente en este versículo de Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir separados, como lo vemos también acá, excluidos de la presencia de Dios debido a su pecado. Así es que de estas dos cosas vamos a hablar. Esa es la retribución del Salvador. Como lo vemos, reposo, gozo y gloria al lado del Señor para aquellos que por fe han recibido la gracia del Señor. Y contrario a esto, tribulación, pena de eterna perdición y excluidos de la presencia de Dios para aquellos que le rechazan. Qué importante que es prestar atención a pasajes como este, porque no existe otro camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añadió: nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que debemos entenderlo. El apóstol Pedro lo dijo de una forma clara, allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se refería obviamente al Señor Jesucristo. Es tan importante este mensaje en nuestros días de confusión, días en donde pareciera ser que no es relevante en quién creo o en dónde está mi confianza o en quién está mi confianza, sino que yo sea sincero. No hay cosa más equivocada que esa. Uno puede ser sincero con todo el corazón y estar condenado debido a su condición de pecador,
Uno puede ser sincero con todo su corazón, pero eso no trae la salvación. Lo que la trae es la fe en Jesucristo, cuando por medio de Él nosotros venimos al Padre arrepentidos de nuestros pecados, recibimos al Señor por fe, creyendo en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es que es tan importante que nosotros prestemos atención a versículos como este. Vamos a regresar al versículo 6 de 2 Tesalonicenses capítulo 1, en donde nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bueno, esa tribulación es el justo juicio de Dios, dice. Ese justo juicio de Dios vendrá un día sobre aquellos que sean encontrados en sus pecados. Un día Dios traerá la tribulación sobre este mundo pecador. El creyente no estará, Cristo le habrá llevado. Pero el justo juicio de Dios incluye esa tribulación. ¿Por qué incluye esa tribulación? ¿Por qué incluye ese pago por su pecado? No porque el Señor no pueda perdonarles, no porque el Señor no pueda librarles, simplemente porque ellos no han querido ser librados, porque ellos han rechazado ese plan maravilloso que la gracia de Dios se trazó para la salvación de sus almas. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos recuerda que es el pecado el que condena al hombre, que es el pecado el que le tiene muerto. Por eso dice a los creyentes: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros hablamos de ese segundo grupo que mencionábamos, aquellos que no creen, ellos están muertos en sus pecados. Si alguno de ustedes que me escucha no ha venido a Cristo y por fe le ha recibido, creyendo en Él como su Señor y Salvador, debe reconocer que esta es la verdad de la palabra de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Y es cuestión de tiempo que eso se manifieste como una clara separación eterna de su Dios y Creador. Es por eso que esta es una exhortación tremenda de parte de Dios a meditar claramente en nuestro corazón acerca de nuestra fe en Jesucristo o el rechazo que hemos tenido hacia Él. Saben, muchas veces nosotros nos perdemos cuando hablamos de Cristo, porque hoy se busca estar mejor, mejorar en nuestras vidas, buscar la comodidad. Pero cuando el Señor habla de la gran diferencia de aquel que está en Cristo y el que no está, no habla de cosas terrenales, habla de cosas eternas. Y nuestro corazón necesita levantar los ojos y contemplar la eternidad para entonces reconocer nuestra necesidad y venir a los pies de Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 36, el Señor también nos habla por medio de un contraste y nuevamente está hablando de estos dos tipos de personas: aquel que le ha recibido, aquel que ha creído y aquel que lastimosamente hasta ahora le ha rechazado. Dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que, como lo leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que hoy persiguen y atribulan al creyente, no por lo que están haciendo, sino porque su condición de pecadores no ha sido arreglada por medio de Cristo. Si regresamos a nuestro pasaje y leemos los siguientes dos versículos, versículos 7 y 8 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, nuevamente presenta estos dos grupos, ¿no? Primero, a vosotros que sois atribulados, le está hablando a los creyentes, como lo leímos en Juan capítulo 15, perseguidos por el nombre de Cristo. Dice: a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros. Hay un reposo hacia adelante en la vida del creyente, un reposo maravilloso. Habla este pasaje nuevamente, como les decía, no del arrebatamiento, sino del día del Señor. Y entonces, este día del Señor traerá un pago, traerá retribución a aquel que le ha rechazado al Señor. Este día del Señor está adelante. Y es lo que leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Ahora, no necesitamos esperar que todo esto suceda para venir a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos entender que en el momento en que nosotros partimos a través de la muerte, enfrentaremos al Señor, enfrentaremos el juicio de Dios, si es que en Cristo nuestros pecados no han sido perdonados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es el mismo pasaje, es decir, es el mismo acontecimiento más bien, el que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses 1:8. Es el regreso de Cristo a establecer su reino.
Ahora, vamos a volver a nuestro pasaje y vamos a prestar atención al versículo 8. Fíjense lo que dice. Dice, no conocieron a Dios. ¿Saben ustedes? La Biblia nos enseña de una forma clara y contundente que todos somos pecadores. ¿Sí? No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Y si nosotros vamos a un versículo muy claro y sencillo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 nos dice una verdad fácil de reconocer si somos honestos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No existe. No hay nadie que pueda decir yo soy justo, siempre he hecho el bien y nunca he pecado. No existe ese hombre. Eso quiere decir que todos estamos bajo la misma norma. Somos pecadores. Ese pecado tremendamente, terriblemente nos separa de Dios y tiene sobre nosotros ese juicio venidero que un día enfrentaremos cuando partamos de este mundo. Es lo que el Señor describe. Todos somos pecadores. Ahora, Él se ha dado a conocer. Dice, no conocieron a Dios. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa? Es una pregunta común, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado de Dios, de Cristo, del mensaje de salvación? Quizá aquellos que nunca conocieron el Evangelio de Cristo. Bueno, debemos entender que Dios siempre se ha dado a conocer. A través de una u otra manera, Dios siempre se ha dado a conocer. Y el Señor eso es lo que demandará, lo que en el corazón hay, según la fe en Jesucristo o el rechazo a su Creador. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, por ejemplo, versículos 19 y 20, leemos lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de aquellos que no son religiosos, es decir, aquellos que viven en ese círculo lejos de Dios. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que dice, no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado a todos los hombres a través de muchas maneras y muchas circunstancias. Aquí nos menciona la misma creación de Dios. Por ejemplo, el rey David habla de esto. Él lo entendió y él lo creyó y lo vivió de esta manera. Cuando nosotros vamos al Salmo, capítulo 8, y leemos simplemente dos versículos, Salmos 8, versículos 3 y 4, él menciona cómo la creación de Dios afirma su fe. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El contemplar la luna, las estrellas y todas las maravillas de Dios, decía el rey David, me hace pensar lo pequeño que soy y lo grande que es mi Dios. Y maravillosamente cómo se acuerda de mí, me visita, me busca, me ama y ha trazado un plan de salvación para mi alma. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Todos somos pecadores, pero no por ser pecadores todos estamos destinados a ser condenados. Porque el Señor Jesucristo trazó el camino de la salvación por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como Juan 3:16 nos menciona. Así es que no conocieron a Dios, no es porque nunca se presentó Él a ellos, sino porque el hombre no quiso conocerle a Dios. El hombre le rechazó. También menciona, según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que no obedecen al Evangelio. Estos son los que no creen, no conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio. Ahora, muchos han escuchado y desechado el Evangelio de Dios. Saben, tristemente, incluso hay muchas personas que creyeron con padres creyentes, padres que buscaban a Cristo, creían en Cristo, pero lastimosamente desecharon esto para sus vidas. Y sus hijos ahora viven en tremenda perdición. Dios lo demandará un día de nuestras vidas y no podemos hacer oídos sordos a aquel mensaje que el Señor hoy está trayendo delante de nosotros. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15 y leemos en Juan capítulo 15, en el versículo 22, lo que el Señor Jesucristo dice acá Juan capítulo 15, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quizá alguno de ustedes que me escucha ha escuchado muchas veces acerca del Evangelio de Cristo. O si no lo entiende bien, por lo menos tiene la idea de que el Señor Jesucristo le ama. Le ama de tal manera que dio su vida en la cruz para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pero quizá hasta ahora no ha venido a los pies de Cristo. El Señor dice esto, si no les hubiera hablado no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Muchas personas se encuentran en esa condición. Y el llamado de Dios a través de un pasaje como este es a contemplar la diferencia que existe en la retribución del Salvador, aquel que le rechaza, aquel que lo recibe.
Dios anhela que nuestro corazón sea movido hacia Cristo y por medio de la fe podamos recibirle. Por medio de Cristo, Él ha resuelto lo que el hombre necesita. En Juan capítulo 17 nosotros leemos en el versículo 3 de Juan 17 lo siguiente. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dice. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre pueda llegar a conocerle a Dios, que pueda llegar a conocerle a Jesucristo, y a través de esto pueda experimentar esa transformación en su vida y sobre todo tener esa seguridad de vida eterna en Cristo. Por medio de Cristo, Él ha resuelto el camino, porque el hombre jamás lo pudo haber logrado. Juan capítulo 6, versículo 29, es un maravilloso versículo, una respuesta tremenda de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta que quizá muchos hoy se hacen. Leamos el 28, ahí está la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quizá alguno de ustedes se lo pregunta. ¿Qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Versículo 29, el mismo Señor Jesucristo nos responde. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así es que Dios anhela, por medio de Cristo, que le conozcamos a Dios. Por medio de Cristo, que creamos en el Evangelio. Y a través de esto entonces tendremos seguridad de eterna redención. Un reposo maravilloso al lado de nuestro Señor, disfrutando de su gloria. ¡Qué maravilloso! Aquel que rechaza su gracia, aquel que rechaza su señorío, pues no tiene excusa, porque el camino fue abierto por Cristo. Y si alguno de ustedes que hoy me escucha no ha venido a Cristo, quizá hoy sea el día que el Señor le está llamando a venir. Juan capítulo 3, versículos 17 al 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Cristo, a dar salvación a todo aquel que le recibe, a todo aquel que cree. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. El mundo ya estaba condenado por sí mismo debido a su pecado. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese nombre es Jesús, el Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces no entendemos por qué nos resistimos a venir a Cristo. Quizá el caso de alguno de ustedes es haber escuchado de Cristo desde muy joven en su vida. ¿Por qué no ha venido? Esta es la razón. Porque no queremos abandonar el pecado. El hombre no quiere abandonar su pecado, y como no quiere abandonar su pecado, no quiere venir a la luz. No quiere venir a la luz para que no se manifieste que su vida está en tinieblas, y lastimosamente estas tinieblas se prolongarán hasta la eternidad. El versículo 21 en contraste nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué tremendo contraste! El Señor quiere que nosotros vengamos a la luz. Él vino a dar su vida para salvación de nuestras almas. Si nosotros venimos a Él, entonces tendremos reposo, tendremos gozo y gloria al lado del Señor. Una dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el llamado del Señor. Regresando a nuestro pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 nos dice, aquellos que le rechazan, aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremenda, qué grande, qué solemne advertencia. Nadie podría decir que no lo sabía. Si ha escuchado esto, nadie puede decir que no lo sé. El Señor anhela que todos procedan al arrepentimiento, que todos encuentren salvación en Cristo. Por eso detiene su venida, nos enseña el apóstol Pedro. Pero nosotros debemos meditar en esto y reaccionar a esto. Es como aquel rótulo enfrente de una línea de tren. Alto, mire, oiga. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hay peligro delante, deténgase a meditar en su camino. Vea que el Señor Jesucristo ha abierto el camino de salvación y venga a la luz, para que entonces el Señor Jesucristo pueda cubrir sus faltas, redimirle de su pecado y darle salvación eterna. Ese es el anhelo del Señor. Versículo 10 nos dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Qué gran contraste! Y esta es una maravillosa promesa.
Hay dos caminos y el Señor nos dice que ha puesto delante de nosotros los dos caminos y nos llama a escoger el camino de la vida, el camino de Cristo, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia para siempre, nos dice el Señor en Deuteronomio. Así es que el llamado de Dios hoy es este, a no dejar pasar más, un día más, un momento más, a meditar en nuestra eternidad, la eternidad que está delante, y venir a los pies de Jesús. ¿Cómo? Solamente por medio de la fe. Porque debemos entender que nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo puede salvar, solo su gracia, y solamente por su gracia nosotros podemos encontrar salvación. Quisiera que fuéramos a un pasaje que está en el libro de Job, Job capítulo 40, quiero leerles los versículos del 8 en adelante, Job capítulo 40. Me parece que es un pasaje muy importante para reconocer nuestra necesidad y entender que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Dice acá: ¿invalidarás tú también mi juicio? Dice Dios. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso es lo que Dios dice. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Bueno, todo este pasaje habla acerca de que nosotros no somos capaces de hacer nada. Y termina diciendo, versículo 12, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. A menos que nosotros tuviéramos el poder de Dios, no podemos salvarnos. Nadie lo puede hacer. Es una muestra clara de que nuestra diestra jamás nos puede salvar. No importa lo que intentemos, no importa lo que hagamos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Es por eso que dice el versículo 10, en todos los que creyeron. Porque solamente por la fe podemos apropiar su gracia para salvación. Es algo tan importante de reconocer hoy en día. No hay obra alguna que gane el cielo. El Señor Jesucristo hizo lo único que necesitábamos para poder llegar al cielo. Por eso lo leímos en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Romanos capítulo 4 nos enseña en el versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Versículos 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Habla de Abraham, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Se dan cuenta? A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es a través de la fe que nosotros podemos apropiar ese plan de salvación maravilloso de nuestro Dios. Si lo hacemos, si damos ese paso, Cristo entonces nos llevará a la presencia del Padre. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarles. Quizá alguno de ustedes que me escuchan no tiene claridad de que haya venido a Cristo, o tiene esa incertidumbre acerca de la salvación. Bueno, hoy es el día de salvación, dice el Señor, y podemos acercarnos y confesar nuestra fe en Él, reconociendo que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, reconociendo que Él tomó nuestro lugar para que nosotros entonces pudiéramos ser perdonados, para que la pena de nuestra culpa Él la llevara sobre sus hombros y nosotros entonces pudiéramos ser hallados inocentes. ¿No es maravilloso? ¿A qué me llama el Señor? Él me llama a creer en Él, creer en su obra redentora, creer que Él pagó en la cruz por mi pecado. Él me llama al arrepentimiento, me llama a dar media vuelta en mi camino y volverme al Señor. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Así que el llamado de Dios es este: poner nuestra fe en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, abrir nuestra vida, nuestro corazón para recibir al Señor por fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguno de ustedes que me escucha quiere dar este paso, yo quiero invitarle que ahí donde está, en el lugar donde está, pueda inclinar su rostro por medio de una oración, abrir su corazón a Cristo, creyendo en Él de todo corazón, arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón. Vamos a orar. Señor, yo quiero venir a ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que la pena de mi pecado, la culpa de mi pecado está sobre mí. Hoy yo quiero venir a ti para que me perdones, confesando delante de ti que yo creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados,
que resucitaste al tercer día para darme victoria. Hoy, Señor, yo quiero abrirte la puerta de mi vida, de mi corazón, para pedirte que vengas a mí, que tomes mi vida, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que tú me des una vida distinta. Hoy yo quiero venir a ti, creyendo en ti, pidiéndote que me perdones y que me salves. Hoy yo quiero poner mi fe en ti, Señor, rogarte que me des una nueva vida a través de ese nuevo nacimiento. Me entrego a ti, tómame, sálvame, Señor. Te lo pido y agradezco en nombre de Jesús. Amén, Señor. Les agradezco mucho por su atención y les exhorto a poder compartir con nosotros si este estudio ha sido de edificación. Que Dios les bendiga.